Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Estado, Pandemia y Transparencia. Antes de comenzar, quisiera darle la palabra a nuestra anfitriona en esta oportunidad, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo, Farideh Serán. Gracias, Jennifer, muy buenas tardes. Agradezco a todos quienes nos siguen hoy en esta importante conversación y a los relevantes expositores que escucharemos en este encuentro. Gracias, rector Enio Vivaldi, gracias, doctora Isquia Siches, gracias, profesor Eduardo Engel y gracias, profesora Mari Kalin. Han pasado ya 4 meses desde que la pandemia del COVID-19 arribó a nuestro país y sus consecuencias son devastadoras. A inicio de julio, Chile lamenta el fallecimiento de más de 10.000 personas y el contagio de más de 306.000. Igual de grave ha sido el impacto sobre el empleo formal y la posibilidad de miles de trabajadores informales de llevar el sustento diario a sus hogares como consecuencia de las medidas de confinamiento y el retraso en las ayudas económicas y materiales desde el Estado que permitirían cuarentenas realmente efectivas. Tras 4 meses, y a pesar de que las cifras de contagio han mejorado, resulta preocupante la enorme cantidad de dudas que aún tenemos. ¿Cuál es el plan para desconfinar las distintas regiones del país? ¿Cuáles son los criterios para aplicar una cantidad dispar de test PCR cada día? ¿Por qué no se incluyen en el registro diario las muertes probables por COVID-19, a pesar de que sabemos que son su más posible causa? ¿Por qué no se han avanzado al ritmo sugerido por los expertos en trazabilidad? Quienes somos periodistas sabemos que la información es imprescindible en una sociedad democrática. Más aún, en esta coyuntura, todos nos hemos dado cuenta de que la información veraz, oportuna y transparente puede salvar vidas. Ese es el espíritu de este conversatorio, poner a disposición de todos, en voz de los expertos y expertas que nos acompañan, sus reflexiones sobre la manera en que nuestro país ha enfrentado la pandemia. Solo a partir de este tipo de instancias podremos evaluar lo que nos ha ocurrido. Podemos impedir que nos vuelva a azotar de la misma forma y construir un sistema público de salud y protección social acorde a las necesidades de quienes habitamos en este país. La unidad es importante en una situación de crisis, pero nunca podemos confundir el trabajo conjunto y solidario que debemos realizar como sociedad con una suerte de condescendencia a los poderes que siempre, en todo momento, deben ser fiscalizados, porque de eso se trata la democracia. Esta conversación será incluida en el número de este primer semestre del 2020 de la revista Anales de la Universidad de Chile, la publicación académica de edición periodística más antigua de América Latina, que en esta oportunidad analizará el impacto de la pandemia en el país. Desde 1844, Anales le ha tomado el pulso al país y por sus páginas han transitado algunas de las voces más lúcidas de los últimos 2 siglos. A ellas hoy se suman las relevantes personalidades que nos acompañan. Conducirá este diálogo la editora de la revista Anales y editora de publicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Jennifer Brabate, periodista, máster en Comunicación y Educación y docente del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Jennifer, son todos tuyos. Muchas gracias, Farideh. Les recordamos a todos que estamos hoy en el conversatorio Estado, Pandemia y Transparencia, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y auspiciado por la revista Anales, que está siendo transmitido a través del Facebook Live de la Universidad de Chile y a través de la señal online de Radio Cooperativa. Saludamos a quienes protagonizarán hoy este encuentro. Damos la bienvenida al rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, profesor titular de la misma institución, médico y experto en fisiología del sueño. Es el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH. Agradecemos también la presencia de la doctora Isquia Siches, médica de la Universidad de Chile, infectóloga en el Hospital San Juan de Dios y presidenta del Colegio Médico de Chile. Damos la bienvenida a Eduardo Engel, profesor titular de la Universidad de Chile, ingeniero civil de la misma casa de estudios y doctor en economía del MIT, expresidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción y actual director del Centro de Estudios Espacio Público. Finalmente, agradecemos la participación de Mary Kalin, profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en botánica de la Universidad de California en Berkeley, directora del Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2010.
Primero quisiera contarles sobre la modalidad de este encuentro. Partiremos con una pregunta inicial, frente a la que cada uno y cada una de ustedes tendrá un tiempo máximo de 8 minutos para reflexionar. Yo les iré dando la palabra. Luego realizaremos algunas preguntas dirigidas y finalizaremos con una pregunta general que cada quien tendrá la posibilidad de responder. Por supuesto, si quieren tomar la palabra para responder o contribuir a lo que otro u otra integrante de este panel plantea, pueden, por supuesto, hacerlo. Si nos queda tiempo, recogeremos algunas preguntas del público que sin duda se manifestará a través de Facebook Live. Comenzamos. Las noticias se suceden con mucha rapidez en el actual contexto. A las restricciones de la cuarentena, tardías para algunos, se sucedió la idea de nueva normalidad. Luego vinieron nuevas medidas más estrictas, nuevas formas de contabilizar a los fallecidos y ayer el gobierno anunció las primeras medidas de desconfinamiento para las regiones de Aysén y Los Ríos. En estos 4 meses hemos vivido momentos de crisis profundas de credibilidad y momentos dolorosos de pic de las muertes y contagios. Quisiera partir preguntándoles por el balance que hace cada uno de ustedes, desde sus respectivas disciplinas y campos de acción, de la manera en que Chile ha afrontado la pandemia por COVID-19 y el modo en que cada uno y cada una de ustedes hubiera elegido que se abordara. Parte la doctora Isquia Siches. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es difícil intentar describir lo que ha sido el manejo de esta pandemia en una sola oración. Quizá palabras que se me vienen a la cabeza de forma inmediata es lo errático que hacía la conducción de la misma. Desde el inicio, cuando conocíamos los primeros casos en China, en general nuestro colegio rápidamente se puso en contacto con el ministro de Salud de la época para poder colaborar en el enfrentamiento de la misma y poder implementarlo de buena manera. Recuerdo, y recién revisada, la minuta que el 16 de marzo le hicimos entrega al presidente de la República, dando cuenta que nuestra pandemia se enfrentaba en un escenario distinto como país. Entrábamos post un estallido social donde las instituciones estaban en el peor nivel de credibilidad, en donde efectivamente la ciudadanía, además un grupo de ellas, tenían agendadas distintas actividades de movilización para marzo. Comprendiendo ese momento, nuestro colegio hizo un llamado al presidente de la República a recibir la colaboración de distintas entidades académicas, sociedades científicas, centros de estudios y obviamente también nuestro colegio profesional, intentando implementar medidas tanto para las estrategias sanitarias asistenciales como también para la mitigación del impacto en los distintos ámbitos de la vida, una planificación que hoy mirando hacia atrás parece fundamental. Pero obviamente uno de los puntos más emblemáticos quizá ha sido esta conducción un tanto innovadora que se tomó como definición. Además de no tomar la mano de aquellos que quisieran colaborar con la propuesta del gobierno, inicialmente se tomó la determinación de postergar el inicio de los confinamientos, definir cuarentenas dinámicas, como también no reconocer las falencias tanto en las limitaciones a quienes ingresaban al país como a la estrategia que es el corazón del control de una pandemia, el testeo, la trazabilidad y aislamiento, algo que todavía a 4 meses del inicio de los primeros casos en nuestro país todavía no tenemos un montaje adecuado. Hoy día, cuando estamos visualizando estrategias de confinamiento y desconfinamiento, desde nuestro colegio consideramos fundamental, en primer lugar, cesar con esta dicotomía entre economía y salud. La mejor estrategia económica para nuestro país es lograr un control efectivo de la pandemia. Y en segundo, que tenemos que pasar una nueva fase de transparencia total en las cifras y también de los indicadores, para que esta nueva etapa de confinamientos y desconfinamientos con el alto riesgo de nuevos brotes pueda ser seguido y comprendido por cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Esperamos que esta etapa, que va a ser también compleja, sea recibida con la participación de los distintos actores que hemos estado desde el primer día disponibles a participar.
Muchas gracias, doctora Siches. Ahí nos compartía un poco su visión de futuro, lo que espera la doctora Siches. Profesor Eduardo Engel, ¿cuál es su balance y de qué manera le hubiera gustado a usted que nuestro gobierno y nuestra autoridad sanitaria enfrentara esta crisis sanitaria y social? Déjeme... un minutito. Acá está. Ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para este conversatorio, una gran iniciativa y además parte de esta larga tradición. Vamos a la pregunta directamente. ¿Cómo ha enfrentado Chile la pandemia? Es la pregunta con que nos desafían en este primer momento del conversatorio. Y antes de entrar en detalles que nos van a ser muy distintos a lo de la doctora Siches, como que hay un primer criterio bien general, y yo creo que los países se dividen entre aquellos que lograron contener la epidemia y aquellos donde se salió de control. Y desgraciadamente, durante varias semanas, durante mayo y junio, la epidemia en la región metropolitana, al menos, también en algunas otras regiones, pero sobre todo en la metropolitana, entre esas dos categorías claramente estuvo fuera de control. Y en ese sentido estamos en el grupo países que lo ha hecho menos bien o mal en el control de la pandemia. Esta es una evaluación preliminar, faltan lo que viene, y ahí va a venir una segunda evaluación que es entre los países que en esta primera etapa lo hacen mal, cómo logramos hacerlo en la segunda etapa y si logramos aprender las lecciones correctas. ¿Cuáles son esas lecciones a aprender o cómo lo hicimos cuando entramos más en detalles? Primero, hay estrategias sanitarias que reconocen las limitaciones de información que hay y otras que creen que tenemos información de una calidad que en realidad no tenemos. Y mi diagnóstico es que el gobierno durante marzo-abril pensaba que tenía información de una calidad que no tiene, y que le permitía hacer cuarentenas focalizadas y dinámicas que no funcionaron y que, como dijo la doctora Siches, fueron alertados por distintos grupos expertos, el Colegio Médico, el Comité Asesor de Gobierno, de que esto no iba a funcionar y que era importante tener cuarentenas drásticas a fines de marzo. Profesor Engel, perdón que lo interrumpa, pero no sé si está compartiendo su pantalla porque los demás lo vemos en negro. No, usted debe estar viendo la pantalla. Perdone, gracias por decirme. Ok. Ok, perdón, entonces qué lata. Es un minuto, déjame... ¿Ahí me ven por lo menos a mí? Lo vemos a usted y vemos también su pantalla. Ya, sí, y la pantalla completa claramente no funciona, pero no importa. Gracias por hacer nota. Entonces, está en la anterior, digamos, está hablando de un proceso, el proceso de toma de decisiones fue un proceso bien vertical, con muy poca participación de los distintos grupos de expertos, y también con poca capacidad para detectar los errores que se cometieron rápidamente. Un ejemplo concreto es cuando el número de contagios crece súbitamente de manera importante el 30 de abril, el gobierno demora prácticamente 2 semanas en decretar cuarentena en la región metropolitana, cuando la evidencia era clara desde un comienzo que esto era que se estaba saliendo de control el número de contagios y no era como argumentaba el gobierno que se estaba testeando más. El hecho que la positividad, es decir, la fracción de test realizados que daba positivo, creció junto con ese salto contagio, era evidencia clara que el gobierno tomó mucho tiempo en reconocer y a un costo grande, yo creo, en los resultados o cómo evolucionó después la pandemia. En el tema de transparencia y acceso a información, tuvimos 2 polémicas por reportes de fallecimientos bien innecesarias, ¿no? La primera, que de un día para otro aparecen más de 500 fallecimientos que no se habían contabilizado, esto fue a comienzos de junio,
y después aparece el hecho de que habían estadísticas que se entregaban a la Organización Mundial de la Salud que no eran las que se reportaban en Chile. En general hay un problema más general, yo creo, que va más allá del gobierno, que es una cultura en el sector público en todo el mundo, pero en particular en Chile y en nuestro Ministerio de Salud, de no propender a compartir la información. La información es poder y además si se entrega la información se puede hacer patente de que muchas veces la calidad de cómo se manejan los datos no es la mejor y por lo tanto ha ido mejorando, hay más información disponible, pero todavía estamos con mucho menos información que otros países de América Latina como México o Colombia. En el tema económico, ya lo dijo la doctora Siches, yo también creo que esta supuesta tensión que hay entre la economía y las medidas sanitarias no es tal. Hay un ejemplo interesante que compara Noruega con Suecia, son dos países bien similares en que la principal diferencia fue que Suecia tuvo una actitud mucho más agresiva en no hacer política sanitaria que minimizar el número de muertes. Noruega, en cambio, fue mucho más activo en cuarentenas, en limitar los contagios, y el número de muertes por millón de habitantes en Noruega es 1/10 el de Suecia, y sin embargo la parte económica les fue igual. Es decir, no hubo diferencia económica, que era supuestamente la gran ventaja que iba a tener Suecia, y sí hubo un número importante de vidas que se salvan en Noruega. También hay evidencia de una de las primeras grandes pandemias de los tiempos modernos, que es la influencia española, mostrando que los estados en Estados Unidos que fueron más agresivos en las medidas de protección, se recuperaron más rápidamente en la parte económica. Es decir, eso yo creo que es un tema en que varios actores han tenido un diagnóstico equivocado en el caso de Chile. Final, a eso agregaría en la parte económica que la ayuda económica a las familias, que era clave o sigue siendo clave para que las medidas sanitarias sean efectivas, porque es difícil pedir a alguien que se quede en la casa si no tiene ingreso, fueron muy lentas en ponerse en práctica. Estuvo toda la polémica por las cajas de alimentos, pero también el ingreso fiscal familiar de emergencia. Ha sido muy lento la aprobación y de hecho fue necesario una iniciativa muy valorada del Colegio Médico para poder avanzar en este tema. Capacidad de testeo. Ahí hay una historia a contar que fue un trabajo muy interesante que se dio desde febrero y marzo, en que participa el sector público, el sector privado y las universidades para tener una capacidad de testeo que al menos en ese momento fue la mejor en América Latina. Desgraciadamente, una vez que la pandemia se sale de control, igual no fue suficiente, pero ahí hay una historia que contar en que a pesar de todos los problemas que tiene el sector público para moverse rápido, una combinación de universidades, sector privado y público, logró poner en marcha una capacidad de testeo que era bastante impresionante para ese momento al menos. El tema de trazabilidad y aislamiento fue un tema en el cual se ha hecho muy poco y cuesta entender por qué. Hay un rol clave para la atención primaria en los municipios. Hay experiencias interesantes de varios municipios que lo han hecho por su cuenta para que ahora se recoja esa experiencia y no se parta de cero. Y está el tema de residencias sanitarias, que es aislar a quienes tienen contagio. Pero esto es un tema pendiente y clave para etapas que vienen, sobre todo en la región metropolitana. Y finalmente hay un tema de cómo se han comunicado los riesgos, que ha sido muy pobre. Hay una encuesta a 58 países de comienzos de abril, en que Chile queda muy mal en la conciencia que tenemos de medidas desde lavarnos las manos hasta mantener distancia física. Y no estoy comparando con países escandinavos, está toda América Latina ahí también, y quedamos muy mal frente a América Latina. Creo que lavarnos las manos solamente los japoneses, por motivos que desconozco, se lavan las manos menos que nosotros como una medida preventiva. Pero en general se hizo muy poco en comunicar, y más aún, tuvimos una autoridad que dio el mensaje equivocado. Hablaban de subsecretario con el ministro, discutían si lo correcto era tomarse un café o una cerveza, cuando lo correcto era quedarse en casa, y cuando da el mensaje equivocado, revertir ese mensaje es comunicacionalmente un desafío muy grande, y que ahora es obviamente más fácil con una nueva autoridad de salud. El tema comunicar los riesgos bien va a ser clave en la etapa que viene del confinamiento. Yo espero una campaña comunicacional que yo creo no debiera venir del gobierno, sino que la sociedad civil, muy activa, con los rostros que más credibilidad tienen, y lograr que la gente se tome muy en serio la etapa que viene, porque se puede hacer mucho al respecto que no se ha hecho. Tuvimos un sistema hospitalario muy estresado,
que respondió, dadas las circunstancias, bien, y acá hay gente en este grupo, 2 doctores que saben mucho más que yo, pero la impresión que uno tiene desde fuera es que, dadas las circunstancias, el sistema de ventiladores mecánicos se logró reemplazar por alternativas, con cánula, etcétera, con bastante creatividad y un trabajo en que hubo muchos actores diversos, se reasignaron los casos más urgentes dentro, se reasignaron dentro de hospitales, el rol que tenían las distintas partes para cubrir los casos de emergencias, y también entre hospitales los enfermos críticos de una forma que fue un trabajo de gestión razonablemente bueno, o muy bueno dadas las circunstancias extremas en que se estaba. Y ahora viene el desafío del desconfinamiento, donde es claro un sistema de trazabilidad que funcione bien, y que la evidencia que tenemos que por el momento falta bastante en eso, definir claramente etapas con criterios objetivos en que se va pasando de una a otra, también ojalá no sea necesario, pero cuando se retrocede. Esto es clave para que no exista presión enorme de ciertos grupos que quieren acelerar este proceso o otros que quieren mantenernos confinados indefinidamente. Acá es muy importante tener criterios claros y establecidos de antemano. Y mediante un proceso altamente participativo en que se informa y se educa a la sociedad civil de todo el mundo y participan los expertos diversos, y una campaña comunicacional que esta vez sí contribuya a la política sanitaria. Y con eso respondo la primera pregunta. Muchas gracias, profesor Engel. Completísima respuesta. Profesora Mary Kelling, le doy a usted la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Espero las diapos. Ya vamos con sus diapositivas, profesora Mary Kelling. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy botánica, soy ecóloga, así que no soy epidemiólogo ni médico, pero igual me interesaba mucho este tema. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es mi evaluación? Prefiero poner los datos. Ahí están. Y ustedes ven allá Chile, el sur de Brasil, y Brasil también estará en este mismo punto del gráfico. Y aquí se ven todos los países del hemisferio sur, que son de climas parecidos a Chile, en cuanto al número total de fallecimientos por millón. Creo que no es necesario decir mucho más. Algo pasó y algo no está bien. Y si vamos a comparar aquí Chile con Argentina, acá tenemos los muertos en negro aquí, y las casos en rojo, las barras, estas son las provincias, perdón, las regiones de Chile, y estas son las provincias, son comparables. Ustedes verán que el virus está en Chile, está muy difundido a lo largo del país y mucho menos concentrado que está en Argentina. Y todos los países que están allá, como ustedes ven, tienen más muertos, fallecimientos por millón que tenemos nosotros. La próxima, por favor. Próximo. Próximo. No. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, Eduardo ya mencionó varios de los problemas, así que también, pero yo pienso que el punto clave, me perdí una atrás, por favor. Una atrás. Sí. Yo creo que el punto clave es esto. Para mí, estaba pensando mucho en toda la problemática, todos los detalles que hay, y me parece que el país se ha olvidado que signatario ratificado el Tratado de Declaraciones de Derechos Humanos Universal. Y en eso, si uno se mete adentro de los distintos artículos, va a encontrar que la salud es un derecho consagrado en la Declaración Universal. Y lo que yo pienso es que es necesario que todas las medidas, ¿no es cierto?, traten a las personas igual a lo largo del territorio. Es decir, todo el mundo tiene el mismo derecho a ser protegido. Y esto no ha sido así. La próxima. Próxima. ¿Por qué? Ya Eduardo lo dijo. Atrás. Una atrás. Ya. Eduardo lo dijo y la exigente lo dijo también.
es que empezamos con este tipo de estrategia de correr y hacer lo que veo y empiezan a tratar de hacer algo. Las famosas cuarentenas focalizadas, desfasadas en el tiempo, que no cubren todo el territorio, y eso quiere decir que muchos ciudadanos simplemente no gozan de ninguna protección. Hemos visto también la negación de cuarentena solicitada por alcaldes, y esas son las personas que mejor conocen sus comunes, no se entiende por qué. Otro punto que me parece que vale la pena de mencionar es que si bien el testeo es muy importante y se ha hecho un esfuerzo muy grande en el país, aquí se ve la línea naranja para Chile, entre Nueva Zelanda y Australia, etc., bastante bueno. A mí me parece que se ha usado la trazabilidad como casi como un excuso para no hacer el confinamiento a lo largo del país. Y uno sabe muy bien que la trazabilidad, el testeo, la trazabilidad es bastante importante al principio, es bastante lograble. Y es bastante importante al final, cuando uno está saliendo de la pandemia. Pero en la parte central, en el pic, es casi irrealizable hacer una trazabilidad, como se llama, eficiente. Y no soy el único que digo eso. Un experto de Australia, en el seminario de la CEP la semana pasada, dijo exactamente eso. Eso sí, no podemos reemplazar el confinamiento o las cuarentenas para la trazabilidad. Otro punto que me llama la atención es que yo nunca he escuchado bien, salvo la famosa dicho del señor Menelich, de la de Rebaña, nunca he escuchado una justificación clara, científica y social por qué adoptaron la estrategia que ahora adoptaron. Si tienen razones, deberían decir al público. La próxima. Entonces, sí, me pregunto qué yo habría hecho, ¿no? Yo creo que el punto clave en todo esto, teniendo en cuenta los derechos humanos y la salud, es que cuando hay un virus que es bastante rara, un bicho raro, como dicen, que tiene propiedades que no se conocen bien, que sabían desde octubre, porque había mucha información sobre lo que pasó en la China y otros países también, en el hemisferio norte, lo ideal habría sido, lo más inteligente para mí habría sido cernirse el principio precautorio. Es decir, adaptar una estrategia territorial, no solamente en Santiago, donde hay más personas, con intervenciones tempranas y simultáneas y con serie de las regiones, en vez de esta estrategia focalizada, con un espacio temporal de intervenciones y la mantención de las regiones abiertas como hemos visto. Y creo que ese punto es clave porque esto va a tener mucho que ver con cómo salgamos de la pandemia. Cuando hay cuarentenas desfasadas del tiempo, vamos a tener muchos problemas. El otro punto que a mí me echaba de menos mucho, y hablaba bastante sobre este punto con el ministro Ku, es que no había una mesa científica de verdad. ¿Por qué le digo de verdad? Porque la ciencia es mucho más amplia que la epidemiología, los modelos los modelos de cómo se llama de los virus. Hay muchos más alimentos y sobre todo en el área social. Así que yo creo que en general hemos ido mal porque no hemos estado preparados desde el punto de vista de cómo debimos, ¿no es cierto?, enfrentar una pandemia. Y el gobierno tiene sus razones, no lo han contado, y me parece que habría que preguntarle directamente, por favor, explique por qué hicieron la cosa como lo hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mary Kellin. Ahí la profesora hacía varias preguntas con las que también partía la vicerrectora Farideh Serán al comienzo, de dudas que nos quedan. Va a cerrar esta primera ronda de conversación el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi. Muchas gracias, Jennifer. Un saludo muy afectuoso, un agradecimiento a Isquia, a Mary, a Eduardo
Muchas gracias por las presentaciones, a Faride por la organización del foro. Y la verdad es que es un llamado a una responsabilidad que tenemos y ojalá sea una invitación a una reflexión de cada uno de nosotros sobre lo mucho que hemos aprendido de nosotros mismos y de nuestro país. Y quizás coincidiendo en todo lo que aquí se ha dicho, y que creo que hay una convergencia de ideas muy potente en las tres presentaciones que acabamos de escuchar, quizás qué se ha hecho bien y mal o mal es una pregunta que uno no debería comenzar en marzo de este año, ¿eh? Y yo creo que podríamos quizás invitar a una reflexión que ya casi se la hace todo el mundo hoy día, y es la reflexión de que una catástrofe es la catástrofe y es el grado relativo de fragilidad o fortaleza de donde golpea. Y en ese sentido, creo que es inescapable pensar que Chile se encuentra en marzo de 2020. Y en el caso nuestro, además, hay dos componentes. Hay uno de corto plazo, o sea, y creo que lo dijeron muy bien varios de los presentadores que me antecedieron, en términos de cómo el estallido que ha ocurrido desde octubre y que amenaza con recrudecer en marzo, probablemente condiciona en gran medida muchas conductas. Voy a ir sobre eso enseguida. Pero yo quería partir muy brevemente diseñando de que nos encontramos con un país en que hay una vastísima fracción de la población que no tiene medio de subsistencia, como muy bien decía Eduardo, esa gente que si no trabaja ese día no come esa noche, ¿ya? Y sobre eso aparentemente nosotros habíamos estado bastante, si no decir, no creo que tengamos que decir indolentes, pero por lo menos sin asumir esa realidad. Otra cosa con la cual nos enteramos que es absolutamente crítica es la cuestión de la vivienda, digamos, donde vivían los chilenos. Nos enteramos ahora de que es habitual en sectores como Independencia, por ejemplo, los cuales son atendidos por nuestro hospital, ¿ya? Es habitual que hayan 8 personas en 2 ambientes, ¿ya? Y eso a lo mejor no estaba en la conciencia de la mayoría de los ciudadanos o de un grupo importante de los ciudadanos del país, ¿ya? En especial los que tienen una incidencia más directa en toma de decisiones. Entonces, ese aprendizaje con temas como la economía, la distribución de la riqueza, las condiciones de vivienda son críticos. Un segundo aspecto que yo agregaría a eso tiene que ver con las cosas propiamente de salud, y solo mencionar dos que para mí son clave, ¿ya? Un sistema de salud muy precarizado tiene que concentrarse en cuestiones literalmente de vida o muerte o que no puede escabullir. Por ejemplo, no puede ser, digamos, que un sistema de salud no sea capaz de tomar una radiografía y enyesar a una persona que tiene una fractura. Eso hay que hacerlo obligadamente. No se puede no hacer. Pero probablemente sí se puede hacer la vista gorda, por así decirlo, con la salud mental. Porque eso no es una cosa tan urgente que nos vayan a reclamar mañana mismo. Sí podemos mirar para el lado cuando tenemos que enfrentar problemas de cómo organizamos el sistema de salud en el territorio. En otras palabras, la atención primaria en salud. Y a lo mejor una inversión de esfuerzo, tiempo, profesionales, etcétera, de un financiamiento a un sistema de infraestructura en el territorio, basado en los centros de salud familiar, basado en conceptos de atención primaria, entendiendo que la clave de la salud está en la prevención, está en el vivir sano, y eso hay que inculcarlo a nivel del territorio, las poblaciones, ¿ya? Eso probablemente se consideró prescindible y nos quedamos con enyesar la fractura y cosas que eran obviamente imprescindibles. Entonces, yo creo que hay todo un contexto, y que quiero terminar esta parte con una cosa que puede sonar muy abstracta, pero no lo es en absoluto, ¿ya? Y es cómo los chilenos nos sentimos parte de una instancia mayor que nuestra sociedad. Había un tremendo esfuerzo en el plano ideológico porque cada uno se sienta solamente responsable e interesado en sí, por sí y ante sí, y eso se expresa en el sistema previsional, en el sistema de educación, en el sistema de salud.
Y uno se pregunta hasta qué punto eso nos juega no nos juega una muy mala pasada a la hora que uno tiene que decir, yo tomo conciencia, nos gustaría que un joven dijera, yo tomo conciencia que yo soy joven. Por ser joven, la probabilidad de tener un desenlace grave con la enfermedad es baja. Puede ser, lo digo de inmediato. ¿Ya? Hay letalidad en todos los grupos etarios. Eso no es seguro de vida para nadie, el ser joven. Pero tiene que haber un proceso de conciencia en que diga, sin embargo, si yo circulo, tengo más posibilidad de tomar la enfermedad y aunque a mí me dé en forma leve, a otros le vendrá de una manera grave y cuando se contagie, por ejemplo, un adulto mayor, yo puedo conversar con un amigo, pero el amigo va a llegar y va a saludar a lo mejor a su abuelo y su abuelo van a tener un desenlace fatal porque está en un rango etario en que la letalidad es mucho mayor. Que eso esté inmediatamente en la cabeza como una responsabilidad social, porque eso es exactamente lo que estoy diciendo, no yo por mí para mí, sino que yo como un agente social, como una persona que vive en una sociedad. Yo creo que eso es algo que es como para reflexionar hasta qué punto no nos fuimos en este sistema de sociedad en que hemos estado viviendo, no nos fuimos de alguna manera perdiendo. Yo creo que un tema al cual tenemos que abocarnos, porque un gran tema para futuro es sin duda algo que estamos impulsando, ¿ya? El Colegio Médico, nosotros, la Universidad de Chile, ¿ya? Iniciamos una iniciativa de convocar a una discusión, y el tema central que queremos discutir es el tema de lo público, porque lo que estamos hablando es precisamente lo público, aquello que nos pertenece a todos, y hoy día deberíamos entender, si para nadie puede escapar, de que por más que alguien esté en un sector muy privilegiado de la ciudad, no le es indiferente objetivamente, no le es indiferente que haya gente hacinada, porque entre comillas, por culpa de esa gente hacinada, estoy siendo obviamente autoirónico, ¿ya? Es que la pandemia cuesta tanto controlar, porque ahí no tenemos cómo llegar y eso es mucho más difícil de controlar, por lo tanto, lo que le pasa a los demás no es irrelevante para mí. Yo creo que ahí hay una reflexión profunda que hay que hacer como país. Yendo a lo concreto ahora, lo que pasa en marzo, reactivando, yo querría destacar ahora muy rápidamente, ya que lo que hemos visto ahí, sin duda, es un juego en el cual había una oportunidad para el gobierno de rehabilitarse. Yo creo que el gobierno tenía las posibilidades de profundizar más o menos, por una parte, el enfatizar un llamado, si quiere, a la participación de toda la ciudadanía, una suerte de hacer un factor común de todos los sectores políticos, invitar a los científicos, invitar a la universidad, etc. Es posible que haya habido una tentación más o menos consciente o inconsciente de salir solo y de poder demostrar, digamos, una gran capacidad, probablemente impulsado por el tema de lo muy desprestigiado que estaba la política en general, las dificultades que tenía la evaluación del gobierno a raíz del estallido. Y yo creo que si algo bueno uno puede rescatar de estos meses, y ahí creo que todos los que estamos aquí participando tenemos nuestro grado de responsabilidad ya positiva, celebra especialmente el Colegio Médico, Espacio Público, ya en términos de hacer conciencia de que tenía que haber instancias, y de hecho con ISQUE estamos en la mesa social convocada por el Ministerio del Interior. De hecho ha habido mucho más transparencia en los datos y mucho más invitación por parte del Ministerio de Ciencia, por parte del Ministerio de Salud, a invitar y hacernos responsables de todo lo que está pasando en Chile hoy día. Eso probablemente debimos quizás haberlo hecho mucho antes, pero es la única forma de combatir efectivamente la pandemia, que la población en su conjunto asuma como su responsabilidad el contrarrestar, el confrontar una enfermedad que puede, si se maneja mal, implicar muchas muertes totalmente justificables. Posteriormente, quisiera referirme a algo que yo estoy de acuerdo, no hay una tensión, ¿ya? Sino que esta supuesta contradicción entre o salud o economía, y ahí creo, a lo mejor es que también lo escuchó en los pabellones, a los cirujanos les gustaba mucho en mi tiempo cuando ayudaban los pabellones, un proverbio por el cual siempre lo citaban, era vamos a ir despacio porque estamos apurados, ¿ya? Y yo creo que en el caso de las medidas de entender la relación entre economía y salud, ese vamos a ir despacio porque estamos apurados, muy cierto. Mientras más, a una costa de un enlentecimiento de la economía,
pero que nos garantiza que vamos a tener bajo control la pandemia, sin duda que eso es, no digo a mediano o largo plazo, digo lo inmediato, va a ser infinitamente mejor para la economía. Por lo tanto, yo concuerdo plenamente que no hay tal cosa como contradicción ni cosa que se le parezca, por el contrario. A lo mejor lo que ocurre es muy distinto y ojalá podamos entrar a ese tema, no estamos acostumbrados a juntar las cosas, estamos tan acostumbrados a disociar todo, uno para cada por acá, que decimos, ahí está la economía y ya está la salud. Y lo que hoy día nos están exigiendo, enhorabuena, es que juntemos las cosas y hagamos un híbrido de los conocimientos. Gracias, Jenica. Muchas gracias, rector. Bueno, ahí el rector ponía un énfasis gigante en la necesidad de sistemas públicos, realmente públicos, que colaboren, por supuesto, y que nos permitan salidas a crisis como en la que estamos actualmente. Quisiera ahora abordar algunos temas que han sido cruciales en nuestro país en estos meses. Desde fines de marzo, la periodista Alejandra Matus, desde Estados Unidos, alertó sobre el exceso de muertes en Chile, que no estaba siendo reportado por la autoridad sanitaria, lo que hablaba de un manejo de la crisis que no estaba siendo transparente para la ciudadanía. Los medios de comunicación han recogido parte de ese debate y las y los periodistas cuestionan al Ministerio de Salud tras el reporte diario al que ya nos hemos acostumbrado. Esta es una pregunta para el profesor Eduardo Engel y para la doctora Isquia Siches. ¿Cómo evalúan el rol de los medios de comunicación y de otros organismos en la búsqueda de transparencia y respuestas para la ciudadanía? ¿Por qué es importante la transparencia y la sinceridad de parte de las autoridades en una crisis como esta? Parte el profesor Eduardo Engel. A ver, los medios de comunicación han jugado un rol importante. Hay diferencias de un medio a otro, pero han habido varios medios que en momentos claves hacen lo que hace el buen periodismo, que es periodismo de investigación, y hacen notar ciertas contradicciones en la información que se está dando, y juegan un rol importante poniendo información a disposición de toda la ciudadanía y con ello creando un debate sano y clave en una democracia. Y han sido algunos medios tradicionales que han jugado este rol. Claramente CIPER ha tenido un rol destacado, hay otros medios tradicionales también, y algunos que yo no conocía, ¿no? Y que para la transcripción final que vaya en los anales voy a buscar el nombre, pero algo así como El medio de los que sobran, o algo así, que entrevista a doña Danuta Raggi en un momento clave, y nos enteramos los detalles de que el DEIS en realidad ya estaba procesando la información casi en tiempo real, cuando todos creíamos que demoraba un año en procesar las defunciones, los registros de defunciones. Entonces, hace un rol muy, muy positivo, que es clave en democracia y en este tipo de época. Y hay un tema que lo he reflexionado harto, que no está representado en este grupo, en que estamos bastante de acuerdo más allá de matices, pero he tenido discusiones en otros ámbitos en que sí está representado. Hay un grupo de personas, y no solamente cercano al gobierno, he tenido discusiones con colegas de la Chile, que yo sepa no son cercanos al gobierno, y me interesaría mucho la opinión de la doctora Siches o el doctor Vivaldi. Me da la impresión que hay una tradición en cierta parte del mundo médico que en épocas extremas como esta uno debe confiar en la autoridad y no ponerla en duda. Que yo creo es muy equivocado, pero lo he visto en algunos colegas que en otras situaciones yo encontraba sumamente inteligentes y creativos y que ponían en duda cosas, pero que han argumentado de que este no es el momento para poner en duda las decisiones de la autoridad, porque eso debilita el efecto que esto tiene sobre que la gente siga lo que la autoridad está tratando de hacer, y que tienen como una visión de mundo en que en épocas de crisis sanitarias uno obedece y punto. Yo no estoy de acuerdo con eso en lo más mínimo, pero creo que también ha habido medios que se han comportado en algunos momentos como en esa línea de no cuestionar, de tomar lo que es autoridad como algo que hay que defender a ultranza, y es una discusión interesante que hemos tenido en algún momento para entender, algunos columnistas también en esa onda, gente que habitualmente es muy crítica y independiente y autónoma, y que durante semanas y meses han pasado a ser portavoces de la visión oficial sin ningún espíritu crítico,
y a mi juicio eso no ha sido sano, pero como ha habido suficiente espíritu crítico en los medios, tampoco ha sido tan grave. Gracias, profesor Engel. Ahí el énfasis está en lo crucial que es el periodismo y el buen periodismo en una democracia sana como la que aspiramos tener. Doctora Siches. Sí, bueno, lo primero es saludar a los medios de comunicación en el rol que han tenido y obviamente a Alejandra Matus, que desde el exterior fue una luz en un momento en donde parecía muy difícil, por esto mismo que señala Eduardo, era difícil poder decir las cosas que se están utilizando, al parecer un tanto comunicacionalmente, con un fin de marketing por parte del gobierno, quizá con el mejor objetivo del mundo, por darle esperanza a la ciudadanía, no era lo que estaba ocurriendo de forma efectiva. Y creo que también el fenómeno Matus logró fortalecer el ánimo del periodismo nacional en ir a buscar cifras un poco de una forma más exhaustiva, hacer investigación periodística de mayor calidad. Lo que sí es que esperaría a la par que las autoridades de gobierno dejaran de utilizar mañosamente las cifras para intentar hacer esta cosa un poco más comunicacional y demostrar que hay buenos objetivos, sí reconociendo, tal como mencionaba Eduardo, que hemos tenido grandes avances en materia de red asistencial, de capacidad de testeo, pero en otras hemos sido erráticos. Cuando esta información no se utiliza de forma certera y transparente en estas etapas, se toman malas definiciones como lo que ocurrió en nuestro país. Y solo quiero recordar, hace muy poco, el 4 de julio, el subsecretario de redes asistenciales hablaba de que nuestro país llegaba de 600 a 5.000 camas ventiladas, una utilización mañosa del gran esfuerzo que ha hecho nuestro país, del cual nosotros nos sentimos orgullosos como colegio médico, pero es innecesario falsear las cifras en torno a eso, o en torno a que estamos cumpliendo el 80% de la trazabilidad por parte de la subsecretaria de redes sin ningún indicador transparente. Y eso es algo que en estas fases en donde estamos hablando de confinamiento y desconfinamiento no puede seguir ocurriendo. Espero, tal como ha planteado Eduardo, sí clarificar que aunque en estos desastres naturales, tal como ocurre en donde muchas veces los militares toman control de algunas reparticiones del territorio, en pandemia obviamente debe haber un liderazgo que se pueda seguir, pero ese requiere transparencia, comunicación de la información, y sí estoy muy de acuerdo que ha faltado mucha comunicación de riesgo en esta etapa y esperamos que los medios de comunicación nos colaboren tanto en levantar nuevamente que Santiago no es Chile, las regiones tienen un comportamiento muy desigual en nuestro país, como también que esta pandemia nos va a acompañar en mucho tiempo más y existe una pulsión por parte de la ciudadanía de retornar a un funcionamiento normal. Es por eso que hay que ser tan exhaustivos como medios de comunicación en poder decir que las medidas de contención, distanciamiento físico, lavado de manos e idealmente teletrabajo en las medidas que se pueda, se va a tener que mantener por mucho tiempo más y ahí empezar a conversar del riesgo del rebrote y en el retroceso de las medidas de confinamiento, porque después de salir por un par de semanas no puede ocurrir como ocurrió en Israel o en otras ciudades del mundo, donde lamentablemente estas medidas más estrictas retornan. Gracias, doctora Siches. Usted ponía el acento que ponía antes la profesora Mary Callin en las dudas que tenemos y en la falta de respuestas, en el caso que usted mencionaba sobre el porcentaje que se da de trazabilidad de los casos, en el caso de la profesora Mary Callin sobre la estrategia sanitaria que tomó el gobierno y por qué se tomó, que nunca recibimos respuestas sobre eso. Otra de las críticas que ha recibido el gobierno en el manejo de la crisis sanitaria ha sido, sobre todo al inicio, la poca adhesión a lo planteado por el mundo científico. Recordemos el quiebre de la mesa de fundamentos de los datos y las continuas tensiones con la mesa técnica y la mesa social COVID-19. Los y las integrantes de estas instancias se enteraron a través de la prensa, por ejemplo, de los anuncios de nueva normalidad y retorno seguro que hiciera el gobierno en su momento. Esta pregunta es para la profesora Mary Callin y para el rector Ennio Vivaldi. ¿De qué manera contribuyen a la transparencia la ciencia y las instituciones que producen conocimiento científico? ¿Por qué es, a su juicio, indispensable que la ciencia tenga una influencia significativa en las decisiones sanitarias, que en este caso son también decisiones políticas? Parte con su respuesta la profesora Mary Callin.
el diapo, por favor. La próxima. Próxima. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta absolutamente importante. Yo creo que el punto clave es que la información sirve para todo. Los científicos, claro, les encanta hacer estudios, como Eduardo, yo, etc. Pero eso no es el punto más importante para mí. El punto clave de la información es que las personas a las escalas espaciales relevantes, que en este caso que son las comunes, tengan la información día a día y la más precisa posible. Porque esta información es esencial para hacer las actividades, ¿no es cierto?, a nivel de las comunas. El virus, no, si nosotros tenemos datos a nivel del país, no sirven mucho. Claro, son bonitos para comparar con Brasil o lo que sea, cosa que a mí me encanta hacer, pero no sirve ese tipo de datos para los alcaldes, para otras personas, ¿no es cierto?, que están trabajando sobre la pandemia a nivel local. Entonces, a mí me echaba menos, ¿no es cierto?, de que los datos a esa escala, que se llama comunal, lleguen a tiempo. Acá en la izquierda del diapo hay un diagrama que hizo un alumno mío que muestra las distintas etapas, ¿no es cierto? Y ustedes ven aquí los puntos verdes son datos que fueron entregados a nivel comunal. Y claramente son muy tardías. Y de hecho, aquí hoy día no hay disponibilidad de número de exámenes a nivel comunal. Entonces, ¿cómo van a saber, no es cierto? ¿Cómo vamos a saber lo que está pasando en la comuna A y la comuna B? Eso es muy importante. Por otra parte, esta información es muy importante también para modelar la pandemia. Allí la situación no es tan complicada, está modelado más bien a nivel ¿cómo se llama?, de región. Sería excelente si pudiésemos modelar a nivel de las comunas, es más difícil porque los números son más chiquititos. Pero es importante que la información llegue a tiempo y llegue lo más purificada posible para que los modelos, ¿no es cierto?, nos puedan indicar dónde estamos y dónde tenemos que ser. Así que yo diría que en general la información científica no es para la ciencia tanto. La información científica se usa para escribir papers después. Pero lo que es fundamental es que tengamos la información en el momento, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones más apropiadas. Muchas gracias, profesora. Rector Vivaldi. Está en silencio, rector. Yo creo que el punto clave, ya, y que tiene mucho que ver con lo que venía planteando Eduardo, ya, es, ahí hay un tema de fondo, y es el tema de que uno quisiera que la población le creyera a la autoridad, porque eso hace mucho más eficiente cualquier medida. De la misma forma que uno quisiera que un paciente, a quien un médico le hace un diagnóstico y le indica un tratamiento, uno quisiera que el paciente, uno creyera que el médico es idóneo para hacer la indicación que hace y le haga caso, haga lo que el médico le dijo. Evidentemente, eso pasa por la garantía que se dé de que quien da la indicación lo hace desde una idoneidad en su juicio. Y creo que aquí hemos avanzado muchísimo, porque si bien estamos todos de acuerdo y lo sabemos muy bien que nunca la política va a ser reducible a las indicaciones que tenga ninguna ciencia ni ningún conocimiento, sino que tiene una dimensión inherentemente más compleja, pero creo que hemos aprendido mucho a lo largo de esta pandemia de lo tremendamente importante que es tener conocimiento. Yo creo que ha sido notable toda la contribución que se han hecho desde el punto de vista de los modelamientos que antes no estaban en la conversación, en las mesas de conversación, ni en los medios, ni en nada. Y hoy día todo el mundo asume que hay un grupo de personas, que es una convergencia de áreas que vienen de las matemáticas, de la ingeniería, de la simulación, de donde fuere, y de la salud pública, y que ese grupo de personas hibridando conocimiento es capaz de poder evaluar bastante bien qué significaría tomar esta medida, qué significaría tomar esta otra.
ese rol que juega el ambiente técnico en que, desde luego aquí pocas instancias más notables que las 3 personas que me acompañan acá en cuanto a haberlo hecho realidad en el Chile en los últimos meses. Pero lo que voy es que creo que se ha instalado la idea de que la autoridad tiene, uno, que informarse adecuadamente de las razones que hay para tomar o no determinada medida, y tiene además que ser capaz de convencer, no dar órdenes por orden, sino que convencer a la gente de por qué se le está diciendo lo que se decía. En algún momento yo me acuerdo muchas veces había alcaldes que atónito ya decían, bueno, a mí me dijeron que fuera cuarentena, nunca me dijeron por qué, y después me dijeron que saliera la cuarentena, yo veía que las otras comunas a mi alrededor no pasaba lo mismo. Entonces, eso creo que es clave, ¿ya? Y es parte consustancial de la democracia. También es cierto de que en la medida en que la gente no confíe en la autoridad, ya es mucho más grave, porque evidentemente comienza a cuestionarse, entonces, lo conversábamos hace un rato, cada uno hace lo que le parece a él es lo correcto hacer. Por eso que es deseable ya que la autoridad no sea ridiculizada y que de alguna manera haya un aura, digamos. De hecho, yo, en forma bastante excepcional, salí al paso, digamos, una vez que se ridiculizó al ministro de Salud del momento, se le comparó con una caricatura, algo por el estilo. Eso no puede ser, digamos, porque uno, si está en un país en el cual hay autoridad, esa autoridad tiene que ser respetada. Pero para eso uno tiene, y ahí no estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, tiene la autoridad que decir, señores, ya esta es la información con la cual contamos, lo que el análisis, el conocimiento científico nos indica que lo adecuado es hacer esto. Y es que también decía una cosa tremendamente importante, desde ya uno tiene que dejar claro cuando vuelve a hacer cuarentena, cuando va aflojando la cuarentena, cuando quizás eventualmente la reinstala, pero eso tiene que ser criterio objetivo, como decía Isque, que estén claros desde ahora. Y lo otro que creo que es absolutamente fundamental de entender es que las medidas que se toman, también uno puede o no jugar con ellas sin necesidad de entrar a un plano confrontacional. Claro, yo creo que nosotros como universidad eso lo hicimos muy bien por lo menos 2 veces. ¿Ya? En un momento, en marzo, nosotros dijimos, un día sábado, el lunes se acabaron las clases presenciales. Y en ese momento, claramente, esa no era en absoluto ni remotamente, muy por el contrario. Esa era todo lo contrario de lo que era la posición oficial, y que incluso hubo comentarios de denostación para lo que estábamos haciendo, como que estábamos artificialmente inflando un problema, o hace caso queríamos que el año se acabara o no. Y nosotros fuimos muy claros y muy firmes, dijimos, la Universidad de Chile y otras universidades igual no van a tener clases presenciales a partir del lunes, punto. Y en otro momento pasó algo semejante, en la cual había un aire de que los empleados públicos volvían, y nosotros dijimos, cuando dijeron los empleados públicos vuelven a partir del lunes, nosotros dijimos, la Universidad de Chile seremos todos los empleados públicos que quieran, pero nosotros no volvemos. O sea, uno puede dar señales muy claras también cuando uno sabe, bueno, en los 2 casos sabíamos que estábamos absolutamente en lo correcto nosotros, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay un tema en el cual uno quisiera que la gente obedeciera, porque evidentemente es lo mismo. O sea, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una enfermedad y no le crees a tu médico, entonces, bueno, va a tomar aleatoriamente el tratamiento que quiera, ¿me entiendes? Y eso, desde luego, que no es bueno si es que uno está convencido de que hay un razonamiento científico adecuado, pertinente detrás de eso, ¿me entiendes? Y por último, por algo, y esa es una gran lección, por algo los médicos, cuando estamos frente a un caso difícil, raro, de mucha trascendencia, en que hay por la gravedad, por lo inusual, hacemos interconsulta. Y decimos, bueno, no solamente yo pienso esto, sino que lo que después de un debate hemos conversado. Yo creo que eso faltó mucho y hubiera hecho un bien enorme ya en su momento.
Gracias. Yo ahí quiero agregar una cosa tomando lo que decía el rector, porque también los médicos cuando tenemos algunas dudas hacemos un consejo médico, una reunión clínica y tomamos determinaciones. Y creo que sabiendo la falta de credibilidad que existía en el ambiente polarizado, con la debilidad de las instituciones, el gobierno definió políticamente y con todas las implicancias que esto tenía, mantener la conducción única, sin recibir y sin trabajar ni con la oposición, ni transparentar los datos, ni recibir la colaboración del propio consejo asesor que ellos constituyeron. Y para qué decir más de la mesa social en que participa el rector y yo. Nosotros jamás conocimos nueva normalidad, jamás conocimos retorno seguro, y esa fue una definición política, pero ¿fue para qué? Para también pensar en que de acá iban a sacar réditos políticos de la conducción del gobierno que estaba muy mal evaluada, y yo creo que eso habla de una falta de visión y de comprensión del nivel de desafío sanitario que estábamos enfrentando como país. Y creo que ese es uno de los errores que yo, por lo menos, todavía no exculpo al gobierno de haber tomado. Nos faltaron decisiones basadas en evidencia, al parecer, trasunta lo que dice la doctora Siches y el rector Ennio Vivaldi. Nuevamente quisiera hacer una pregunta para todos y todas ustedes. Y les invito a imaginar, a volarse quizás un poco y soñar con un futuro distinto. Hay visiones más optimistas y más pesimistas del momento post-pandemia, cuando afortunadamente logremos salir de esta crisis. Las pesimistas dicen que esto nos hará ser más solidarios y mejorar nuestros sistemas de protección social. Las pesimistas dicen que de esta saldremos peor y nos sumiremos en el individualismo. Desde su perspectiva, ¿cómo debería cambiar Chile tras la pandemia? ¿Qué país imaginan desde cada una de sus disciplinas? Parte el profesor Eduardo Engel. Gracias, Jennifer. A ver, creo que un primer gran tema es que esta pandemia nos ha enseñado, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, que estamos en una situación mucho más interdependiente entre todos. Y yo espero que esto nos lleve a hacer la inferencia de que esto también aplica al tema calentamiento global, y por lo tanto cambio climático, y que por lo tanto se logre avanzar en un tema en que el mundo no ha podido avanzar en los últimos años. El Acuerdo de París no se ha logrado implementar como se debiera, hay muchos temas pendientes, hay grandes potencias que simplemente han decidido no participar. Yo espero que esto sea un aviso, que si uno no se mueve conjuntamente en estos grandes temas que afectan a toda la humanidad, después cuando viene la crisis, los costos que se pagan son enormes, y hay bastante esperanza en ese tema a nivel global, antes de pasar al caso particular de Chile. En el caso de Chile, creo que claramente esto nos va a llevar a reevaluar el rol del Estado. Hay una parte bien evidente, es que va a haber demanda por más Estado, y una parte menos, y que estoy seguro que mis colegas en este panel van a elaborar con más conocimiento que yo. Pero hay una parte en que quiero poner que es menos obvia y que es más de economistas, si ustedes quieren, y que es, o de política pública, y que es, vamos a querer más Estado en un momento en que vamos a estar sumamente endeudados como país. Y por lo tanto, aun cuando tenemos pendiente en algún momento en los próximos años reformas tributarias, aumentar la carga tributaria y redistribuir más, todo eso tiene un límite, todo eso no es algo ilimitado. Y vamos a enfrentar entonces demandas por más Estado en un momento en que hay una deuda muy, muy grande, que es la forma de salir de una crisis como esta. Chile durante 20 años tuvo una política fiscal responsable para precisamente endeudarse en un momento de crisis como este, si no, ¿para qué? Y entonces yo creo que hay una oportunidad única de hacer reformas que son muy difíciles de hacer y que es modernizar nuestro Estado. No solamente queremos más Estado, queremos un mejor Estado. Creo que esta crisis ha dejado en claro que el Ministerio de Salud, y esto va más allá de la crítica que comparto y que se ha hecho a las autoridades que tuvimos al comienzo de la crisis,
pero que más allá de eso el Ministerio de Salud tenía pendientes reformas de hace mucho tiempo y de hace varios gobiernos que ningún gobierno quiso hacer, que la calidad de la gestión del Ministerio de Salud podría ser mucho mejor, que el manejo de datos por parte del Ministerio de Salud podría ser mucho más sofisticado, con transparencia abierta y con mayor sofisticación técnica también, y eso obviamente va mucho más allá del Ministerio de Salud. Hay temas pendientes grandes como tener un servicio civil como corresponde a un país desarrollado que algún día queremos ser. Hay mucha reforma de Estado que los que trabajamos en eso las tenemos muy claras hace mucho tiempo y además con acuerdos bastante transversales, pero en que la oportunidad para hacer esas reformas no se da. Y no se da porque esas reformas en el corto plazo es comprarse peleas con distintos grupos de interés, y ningún gobierno está interesado en esas peleas, y a mediano y largo plazo vienen los beneficios, pero esos son para todos los gobiernos futuros. Entonces, las coyunturas particulares en que uno puede tener estas grandes reformas son pocas, y yo abrigo la esperanza que lo que viene post-pandemia sea una de esas coyunturas. Gracias, profesor Engel. Más y mejor Estado, decía usted. Doctora Isquia Siches. Y bueno, primero es que falta mucho para la época post-pandemia y es algo que tenemos que todos reconocer y transmitir, y que vamos a estar en esta fase de adaptación y convivencia con esta pandemia viral por mucho tiempo más. En torno a esta época posterior, yo, a pesar de todas las dificultades, tanto sociales como económicas, evidentemente desde nuestro colegio somos optimistas, creemos que abre espacios de construcción, abre nuevas ventanas para el diálogo de un país que tiene que reanalizarse de la mano de los mismos procesos que ya venían de la mano. Recordemos que eventualmente vamos a vivir un plebiscito, se abre una discusión un poco más profunda del país que queremos, pero sí necesitamos añadir algunos elementos, por ejemplo, un diálogo mucho más fraterno. Creo que el nivel de polarización en nuestro país está muy complejo, pero que en ese análisis, obviamente, tal como mencionaba Eduardo, necesitamos lograr también consolidar sistemas, no solo sanitarios, sino de las distintas esferas de la vida, mucho más robustos y que logren sobrevivir a los distintos gobiernos de turno. Y en ese sentido, particularmente el ámbito sanitario, que ha quedado expuesta varios de los puntos en el manejo de esta pandemia, necesitamos un ministerio de salud, un sector salud mucho más moderno, mucho más flexible, pero también a la vez centrado profundamente en las personas, muy humano, que supere lo biomédico, y en eso tenemos grandes desafíos. Espero que todas estas reflexiones y la construcción, no solamente en la perspectiva de nuestro país, sino que también sea una reflexión que trascienda las fronteras. Hoy día, cuando hay cuestionamientos a instituciones internacionales como OMS, enfrentamos materias de acceso, por ejemplo, a lo que va a ocurrir con temas de vacuna, y también lo que se mencionaba recién del tremendo impacto de definiciones mundiales para frenar en algo el calentamiento global, requiere una humanidad también mucho más comprometida para superar estas catástrofes pensando en todo el planeta. Muchas gracias. Gracias, doctora Siches. Hablando nuevamente de humanidad, un concepto que no deberíamos perder de vista. Profesora Mary Kellin. A ver, yo creo que la que me quedó muy en la cabeza después de todo este periodo, porque uno está mucho tiempo en la casa, tiene oportunidad de pensar mucho, es que Chile no estaba ni preparada conceptualmente ni en la práctica para enfrentar esta pandemia. Y hay distintas razones que se han discutido en esta noche, ¿no? Y yo creo que debimos sacar lecciones. Va a ser muy fácil de olvidar la pandemia después, porque va a haber otro issue, la que sea, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que de una forma u otra recabamos todos los problemas y las soluciones posibles, ¿no es cierto?, para que exista un protocolo muy claro, ¿no?, de cómo se deberían actuar en una pandemia. Un buen ejemplo es lo que pasó después del terremoto, ¿no es cierto? No tuvieron protocolos suficientes, etc. Yo creo que algo de esto tiene que pasar
y no debemos dejar mucho tiempo. Hay que hacerlo cuando estamos frescos, ¿no? Pero yo pienso que también es importante que seamos autocríticos, ¿no? Yo me hago una cierta crítica a la comunidad científica. Y no es porque es que tiene que ver un poquito cómo está el país. El país está en yo diría, un camino muy individualista, ¿no? Y eso traspasa a los científicos también. Y creo que en muchas de estas cosas que han pasado, habría sido mucho mejor que nos unimos, hagamos una proposición X, ¿no es cierto? Y planteamos esa proposición al gobierno. Y no hacemos una de este lado y otra del otro lado. Y voy a hablar en carne propia aquí, porque yo hice algunas gestiones, hacer llegar algunos reclamos al gobierno. Y tuve una persona que me ayudó a hacer llegar los mensajes. Y esa persona, no la voy a nombrar porque es muy privado, me contestó, mira, esta habría sido mucho mejor si que tenía esta proposición suya, sería firmada por un grupo de científicos, un grupo grande. Y yo me reflexioné, y esa persona tenía razón. Claro, ha habido algunas proposiciones firmadas por grupos de científicos, pero en la más medular, en la cosa más práctica, no tanto. Entonces yo me explico que nosotros como científicos tenemos que también reflexionar de cómo actuamos, no solamente ese problema de gobierno, ¿no es cierto? Ahora, por último, a mí me gustaría poder confiar en el gobierno, no importa, de derecha, izquierda, lo que sea. Porque si yo confío en el gobierno, obviamente yo voy a estar mucho más dispuesto a acatar el orden, en este caso de confinamiento o lo que sea. Entonces es dentro del interés del Estado mismo de confiar, de producir un ambiente de confianza, ¿no? Cuando hay crisis de este tipo. Y en ese sentido creo que la comunicación de la pandemia al principio fue bastante deficiente. Hay que reconocer que con la ministra París ha mejorado muchísimo. Pero aún hay cosas que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo convencer a las personas, ¿no es cierto?, de que es necesario que se mantengan en la casa en la medida que puedan, ¿no es cierto?, para evitar el contagio. Y esto va a ser mucho más importante ahora, en la etapa en que estamos saliendo. Ya hemos visto en Australia, un país muy desarrollado, que tuvo un récord extraordinario, ¿no es cierto?, con nunca más que 100 casos por día, pero mucho tiempo, ya ha tenido un rebrote. Y han tenido que decir, vamos a cerrar todo el Melbourne, una ciudad grande, para 6 semanas, ¿no? De modo que esta cosa va a venir probablemente en Chile por la forma que se han hecho las cuarentenas desfasadas. De modo que en este momento creo que digamos, un asunto, yo diría, prioritario es que se mejora la comunicación sobre el peligro del virus y sobre la importancia de que nos protegemos colectivamente y para el bien de todo el país. Así que, ahora, yo no pierdo la esperanza nunca. Yo creo que no hay que esperar la esperanza. Chile tiene una comunidad intelectual y técnica muy fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que es problema de buscar la forma de enlazar el puzzle, ¿no? ¿Cómo podemos todos trabajar juntos para que usamos todo nuestro conocimiento en una forma colectiva? Yo me he echado de menos mucho en esta pandemia, ¿no es cierto? Hay médicos diciendo cosas, biólogos diciendo otra cosa, economistas diciendo otra cosa, que nos falta unir la información para que haya una especie de estrategia de inteligencia colectiva, podemos decirlo de esta forma, ¿no? Eso es algo que me quedó muy fuerte. Y tengo que decir que en esta pandemia, para terminar, ha comunicado con un montón de gente científica nunca conectada mucho tiempo. Y todo el mundo está diciendo lo mismo. Que crisis también nos ha forzado a comunicar más. El punto es que no hay que olvidar ese punto y seguir con la comunicación en el futuro.
¿Cómo trabajamos todos juntos? Se pregunta la profesora Mary Así Callinan. es. Ojalá tuviéramos una Juntos, respuesta en este momento, profesora, porque parece que eso es lo que nos falta. Doctor así es. Vivaldi, usted como experto en sueño, además, ¿cuál es el Chile con el que sueña cuando logremos superar esta crisis? Sí, sí. A ver, veamos con qué podemos soñar. A ver, en primer lugar, yo diría que espero que la pandemia nos deje como una lección importante el valor de tener una ciencia, una medicina, una ingeniería fuerte. ¿Ya? Que eso nos hace bien a todos y le hace bien al país. Si me permite, así como al comienzo señalé muchas cosas que nos dejaban en muy mal pie, quiero para reforzar este punto señalar una que nos llena de orgullo. Una de las cosas en que estábamos muy bien y que de hecho fuimos celebrados por instituciones internacionales por lo bien que lo habíamos hecho, en el caso concreto, en el caso específico de lo muy bien que hicimos la transición de lo presencial a lo virtual. Eso es por un desarrollo de la informática, de las tecnologías de información en Chile muy, muy alto. Y decir con mucho, mucho orgullo de que eso lo hicimos primariamente en las universidades, porque no podría pensar que la computación e informática podrían haberla traído los gobiernos, los bancos, quienes fueran. No, eso fue fundamentalmente las tecnologías de información, fue algo que se hizo, se empezó en la década del 80, con mucho, mucho, mucho corazón y cerebro, ¿ya? Mínimo el bolsillo, pero se hizo muy bien y lo hicieron la universidad. Entonces, creo que es importante que a futuro entendamos lo relevante que resulta para un país, sobre todo, esperamos que también pensemos en transformar y diversificar nuestra economía, pero eso ya es otra discusión, y el rol que ahí juega sencillamente la ciencia. Que entendamos también, como veníamos conversando, que la ciencia o el análisis objetivo, basado en evidencia, puede contribuir notablemente a la toma de decisiones importantes. Y ahí viene otra parte, y ahí recojo lo que decía Eduardo también, ¿ya? Lo importante que va a ser entender el Estado, sí, lo público, sin lugar a duda, pero sobre todo el concepto de bien común, el concepto de que las cosas que ocurren en otras partes, a otra gente, por último, no son indiferentes para mí. Entre paréntesis, yo creo que una cosa fundamental cuando analicemos seriamente este modelo en el cual hemos vivido ya por varias décadas, una cosa es pensar, bueno, cuáles eran los supuestos valores, etcétera, que estaban en juego y contrastarlo con la realidad objetiva, que yo creo que eso es tremendamente importante. Yo creo que uno tiene que permanentemente ir a la realidad objetiva. Por poner un ejemplo de millones, se ha dicho de que hay una gran libertad de elegir universidades. Yo te puedo mostrar de que eso no existe como tal. Entonces, contrastar lo que se promete en un ámbito ideológico y lo que ocurre de verdad en la práctica, yo creo que va a ser una obligación que tengamos cuando analicemos la sociedad chilena y busquemos un futuro. Y por último, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, muy lindo con lo que decía Mary recién, ¿ya? Yo creo que todos hemos aprendido, insisto, en que hay a valorar la democracia, pero sobre todo a valorar que el ámbito en el cual nos desenvolvemos es un ámbito mucho, mucho más complejo y las respuestas a los problemas van a ser transdisciplinarias, van a venir gente de muchas disciplinas a conversar entre sí para encontrar las mejores respuestas, pero por sobre todo depende de un nivel de complejidad que va mucho más allá de mi interés individual. Eso un poco va a tener que ver también con la forma, y esto lo dice todo el mundo, lo estoy diciendo yo, de una forma de hacer política que está estrictísimamente vinculada al interés inmediatísimo de cada ciudadano, ¿ya? Y vamos a tener que volver a pensar en proyectos generales, en proyectos globales que nos convoquen como sociedad. Y eso incluso hoy día, lo decía Eduardo, es un tema absolutamente internacional. O sea, por ejemplo, los problemas más graves que nos amenazan, como es los problemas medioambientales, ¿ya? El calentamiento global, no los va a resolver ni siquiera, desde luego, no un individuo, pero ni siquiera un país solo. Vamos a tener que aprender a convivir, a entender nuestra interdependencia, nuestra necesidad de colaborar y nuestra necesidad de ir construyendo juntos territorios mejores, sociedades mejores, espacios públicos mejores y un mundo mejor, una humanidad mejor. Gracias.
Ojalá tengamos ese mundo mejor, rector. Muchas gracias. Yo sé que todos y todas ustedes tienen mucho más que decir que lo que hemos planteado en estas preguntas, en este conversatorio, y por eso les quiero ofrecer en el poquito tiempo que nos queda 2 minutos a cada uno y cada una de ustedes para que puedan hacer su propia reflexión al cierre de esta conversación y quizá el llamado que quieran hacer a la ciudadanía en este contexto. Parte la doctora Isquia Siches. Estoy en silencio, ahora sí. Terminar, bueno, mi intervención agradeciendo la participación y haciendo un llamado a la ciudadanía que, a pesar de que hemos tenido algunos traspiés en el manejo directo de la pandemia por parte del Ejecutivo, todavía podemos hacer muchas cosas, queda mucha pandemia por delante y una parte importante de este enfrentamiento depende de las acciones individuales. Y ahí, tal como conversábamos en la última pregunta, que viene la época post-pandemia y esta mirada un tanto más colectiva, hoy eso es más necesario que nunca. Cada una de nuestras acciones individuales tiene un tremendo impacto en el desarrollo de esta pandemia. Esto va a perdurar en el tiempo y requiere mucha cautela en cada una de nuestras acciones, en las distintas etapas, fiestas patrias y algunas otras instancias que van a ser difíciles de tener un manejo efectivo en el país, pero la responsabilidad y la conciencia de sociedad va a permitir tener un control más efectivo. Así que mientras nosotros estamos trabajando en conjunto con otros actores para poder tener indicadores, avanzar en trazabilidad y tantas cosas más, necesitamos de todas maneras la ciudadanía comprometida con este desafío. Gracias, doctora Siches. Profesor Eduardo Engel. Yo, antes de hablarle a todo el mundo acá, también hacer una reflexión en estos meses de pandemia en que al menos los que estamos en la universidad hemos seguido haciendo clases como de costumbre, tenemos esa fortuna y además con nuevas tecnologías y además metido un montón de cosas adicionales, ha sido bien agotador. Yo en general no había aceptado por falta de tiempo participar en conversatorios como este y para mí ha sido una revelación maravillosa poder departir con Isquia, con Mary, con Enio. Y voy a aceptar más en el futuro. He aprendido muchísimo de ellos en este rato y agradezco también la iniciativa de Farideh y Jennifer de este conversatorio. Ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora que agradezco infinitamente. A la gente que nos está viendo y escuchando, algo similar a lo que dijo Isquia. Cada uno desde donde estamos, y hay diferencias muy, muy grandes en cuanto a lo que podemos hacer, pero mi impresión es que la inmensa mayoría, aún las personas que han tenido que sufrir mucho más con esta pandemia, muchos podemos hacer más de lo que hemos hecho en cuanto a cuidarnos entre nosotros, a ser responsables, a tener claro que a pesar de que va a comenzar ahora un desconfinamiento, ojalá muy responsable, muy bien planificado en las próximas semanas, esto no va a volver a ser normal mientras no tengamos una vacuna. Acá va a haber unos grados crecientes, en que uno va retomando una serie de actividades, pero algo similar a lo que teníamos antes de marzo de este año, lo más probable es que no tengamos mientras no tengamos una vacuna, y eso puede ser, si uno es optimista, 6 meses, y si es menos optimista, todo un año. Y por lo tanto esto va a requerir paciencia, cuidarnos entre todos, ser muy responsables y tener en claro que más allá de que obviamente hay decisiones que toman las autoridades que son clave, también está en manos de cada uno de nosotros aportar nuestro grano de arena, cuidando a nosotros y en ese proceso cuidando a todos los que viven con nosotros también. Comportarnos nuevamente como una comunidad. Muchas gracias, profesor Engel. Profesora Mary Callin. Sí, bueno, primera cosa es que yo creo que es necesario de darse cuenta de que la única persona que pueden salir de la pandemia somos nosotros. Y eso requiere una acción colectiva, ¿no es cierto? Y muy consciente de que cada persona tiene que poner su grano de arena. Si no es así, no vamos a salir tan pronto. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí esta noche, que esto no es mañana, esto tiene tiempo. Y tampoco sabemos realmente cuándo va a llegar la vacuna, ojalá que sea lo más pronto posible. Pero hay que ser realistas, ¿no es cierto?
porque vamos a tener que tener que aprender, vivir de todas maneras para bastante tiempo con un grado de confinamiento o con cuidado, ¿no es cierto? Distanciamiento social, etc. De modo que la sumatoria de lo que hace cada persona es absolutamente irrelevante. Quiero decir otra cosa, es que nosotros los científicos hagamos nuestro trabajo, ¿no es cierto? Usando fondos que ustedes, la sociedad, aportan a través de sus impuestos. Y yo creo que ustedes que se sienta de que nosotros reconocemos plenamente nuestras responsabilidades frente a la sociedad. Es verdad que somos personas que se meten en una oficina, no nos vemos mucho, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos muy conscientes y creo que más que nunca esta pandemia ha mostrado que la ciencia tiene que hablar y hacer algo que es relevante para la sociedad. No me refiero a las sociedades en general, pero en este caso particular para los chilenos. Y a mí no me sorprendería mucho de que muchas personas van a cambiar su tema de investigación en los próximos años, porque esta ya ha llegado al fondo, ¿no es cierto? Entonces, para resumir, creo que no podemos, ¿no es cierto?, perder esperanza, porque la sociedad humana ha mostrado en varias oportunidades que es capaz de salir, y si podemos unirnos todos, ¿no es cierto?, yo creo que vamos a poder salir eventualmente. Gracias. La ciencia tiene que hablar. Eventualmente es la palabra importante allá. Muchas gracias, profesora Kalin. Rector Enio Vivaldi. No, yo también agradecer a Isquia, a Mary, a Eduardo, felicitarla a ustedes por la organización, a Farid y Janet, ¿ya? Y creo que de alguna manera nosotros, los quienes han organizado, quienes hemos participado, siento que podemos estar tranquilos. Yo los felicito porque creo que quien quiera nos haya escuchado, por lo menos hay una cosa que no cabe duda, que a nosotros nos interesan los demás, que estamos hablando pensando en nuestra sociedad, en nuestros hermanas y hermanos, en lo que constituimos esta sociedad que es nuestro país, y que nos interesa profundamente el bien común, que nos vaya todo bien, que no tengamos que lamentar muertes que pudieron haber sido evitables, y que entendemos que eso, yo creo que ha estado presente en todos los discursos, no lo va a lograr nadie solo ni por su cuenta, sino que es una cosa en la cual necesitamos agudamente que cada individuo, que cada persona entienda que de aquí no se salva nadie solo, que esto va a requerir un trabajo racional, en primer lugar, racional, en la cual hay evidencia, hay datos, hay conductas que se han demostrado que deben ser, que mejoran las perspectivas y la situación, y que habiendo entendido eso vamos a actuar consonantemente, creativamente, pero sobre todo yo creo que la clave aquí es la responsabilidad social, que nos sintamos pertenecientes a un todo social y que sintamos que lo que nosotros hacemos tiene que hacerse pensando y validándolo en términos de cómo nos impacta a nosotros a través de cómo impacta a nuestro entorno. Y yo creo que ese sentimiento de que uno tiene una responsabilidad para con el país, es creo que lo que ha estado en la esencia más íntima de lo que ha definido nuestra universidad desde su fundación. Así que esa vocación de servir al país y de sentir de que lo que le pasa al país es nuestra principal responsabilidad a la cual nosotros tenemos que responder permanentemente, creo que, y los felicito, este foro creo que ha sido una demostración de una muy bien llevada y digna herencia de esa tradición de nuestra universidad. Obviamente incluyo a Isque porque es exalumna nuestra y es académica del San Juan, así que estamos todos. De esta, nadie se salva solo, dice el rector Vivaldi, un mensaje que usted, rector, ha puesto en distintas entrevistas en medios de comunicación en los últimos meses. Querida vicerrectora Farideh Serán, le doy la palabra. Estás en silencio.
estamos cerrando este diálogo, esta conversación. Es una conversación donde se expresa el pensamiento público, pensamiento crítico, pensamiento con sentido país. En ese sentido, creo que realmente, sin duda, es un aporte. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle, bueno, la conducción de nuestra Jennifer Abate, para además, en un debate que va a estar impreso en su minuto, en la revista Anales, en un número especial dedicado a este momento, a esta catástrofe, ¿no? A este horror que estamos viviendo. Y luego podremos ver, entonces, evaluar con un sentido histórico, con el tiempo, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que se dijo, cuando efectivamente esa palabra pública, esa mirada sobre el bien común era fundamental, y esa palabra crítica e interpeladora eran fundamentales, como sin duda lo son hoy día. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, agradecer, bueno, a quienes nos han seguido por las redes de Facebook Live de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, a quienes nos siguen, nos han seguido en la señal online de la radio cooperativa. Creo que debates como estos son importantes, y en ese sentido la Universidad de Chile está cumpliendo con ese rol público, de instalar la conversación, una conversación, insisto, con un sentido público, con un sentido de país. Gracias, rector, gracias, Eduardo Engel, gracias, Isquia, gracias, Mari Karin, Jennifer Abate, gracias a todos. Muchas gracias, vicerectora, sobre todo por convocar a esta necesaria conversación. Muchas gracias a todos y todas ustedes, y a todos y todas quienes nos siguieron a través del Facebook Live de la Universidad de Chile y de la señal online de Radio Cooperativa. Muy buenas tardes.